esta tarde fría, gélida, tremendo, en la ciudad de Buenos Aires, viene con noticias muy tristes, porque justamente era la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando analizábamos el balance de los primeros 6 meses de gestión que el gobierno había presentado en la legislatura porteña. Ese balance que presentó el jefe de gabinete, Grindetti, y uno de los ejes principales que planteaba ese jefe de gabinete era la implementación de un Estado policial, con la excusa de el orden y el respeto a la ley, ese Estado policial que en la ciudad de Buenos Aires y de manera muy alarmante viene descargando toda su brutalidad sobre las personas en situación de calle, sobre los manteros y sobre quienes ejercen el derecho a la protesta. En ese discurso, Grindetti puso mucho el énfasis en el orden del espacio público y la verdad que orgulloso estuvo anunciando el levante de las ranchadas, el levante de acampes, el desalojo de ferias y el traslado de las personas en situación de calle a los llamados centros de inclusión social, que como decimos siempre, estos centros de inclusión social fueron reiteradas veces declarados por la justicia como lugares en donde no se garantiza la dignidad habitacional. ¿Y por qué la verdad en este día frío y gélido las noticias son muy tristes? Porque en esta última semana de frío en la ciudad de Buenos Aires murieron 5 personas que se encontraban en situación de calle en el distrito más rico del país. Por eso ayer, justamente, distintas organizaciones sociales, entre ellas Proyecto 7, con la histórica consigna "La calle no es un lugar para vivir", hicieron un frazadazo en el Obelisco porteño exigiendo la emergencia de las personas en situación de calle y que se cumpla y se le dé presupuesto a la ley de la ciudad y a la ley nacional para las personas en situación de calle. Recordemos que el actual jefe de gobierno, que pasa muy desapercibido en el panorama nacional, hizo su campaña con eje en la criminalización de las personas que están en situación de calle. Hizo declaraciones brutales, seguro que las recuerdan, ¿sí? Del estilo: los cajeros se transformaron en monoambientes, los famosos operativos de, entre comillas, limpieza de las personas en situación de calle y las políticas represivas persiguiendo a quienes no tienen un techo. La verdad que son cada vez más repetidas en la ciudad de Buenos Aires. Y dicho esto, quienes tengan videos de episodios de estas características, les pedimos por favor que nos los compartan, porque estamos pensando en hacer una presentación en la justicia. Hay un dato que no es para nada menor y que es muy alarmante y que tiene que ver con el fallo de una jueza, de la jueza Natalia Oman. Esta jueza recientemente declaró nulas 125 detenciones y requisas a personas indigentes y cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, realizadas por la policía de la ciudad. Esas 125 detenciones ilegales que hizo la policía porteña, la jueza las consideró arbitrarias. La verdad que esto es gravísimo. No solo no había motivos para requisar a estas 125 personas y para detenerlas, sino que además la policía y la Fiscalía porteña no acompañaron ninguna constancia de estas actuaciones. Todas estas detenciones se realizaron la segunda quincena del mes de junio, justo paradójicamente cuando empiezan las bajas temperaturas. Esas 125 detenciones fueron por merodeo, por personas pidiendo limosna, personas juntando cartones, personas revolviendo la basura. Todas estas, ¿sí?, eran las actitudes que para la policía eran sospechosas, que llevaba a requisar y a detener a estas personas. Actitudes evasivas, porque las personas, por ejemplo, decidieron cruzar la calle. La mayoría de estas detenciones son a personas que están en situación de calle, y la verdad es que la gravedad de estos hechos es inédita en la historia de la ciudad. Ahora, por otro lado, mientras esto sucede, ese estado represivo sobre las personas que se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad, ¿cuáles son las políticas habitacionales del gobierno? Bueno, la realidad es que ninguna. Pero recordemos que
una de las pocas políticas que tenemos es el subsidio habitacional, que como decimos siempre, es la política habitacional más fracasada de estos 16 años de gestión macrista en la ciudad. La propia justicia, en miles de fallos, le dijo al gobierno de la ciudad que la política habitacional era fracasada. Es más, hay entre 4.000 y 5.000 sentencias judiciales que dan cuenta que la política habitacional del subsidio habitacional es una política fracasada. Y el agravante de esta fracasada política habitacional es que el propio gobierno, además, es un incumplidor serial de las sentencias que lo obligan, por ejemplo, a actualizar los montos de esos subsidios. Contamos justamente un caso bastante emblemático en donde la perversión del gobierno porteño llega al extremo de preferir pagar las multas que le impone la justicia, actualizar el subsidio habitacional para que las familias puedan afrontar el pago de una pieza en un hotel. La verdad es que eso es absolutamente insólito. Bueno, lamentablemente estamos en esta situación en el distrito más rico de nuestro país y en este contexto en donde también hace poquito contábamos, ¿no?, los datos de la ciudad, una ciudad en donde la indigencia alcanza el 15%, en donde el 57%, es decir, casi el 60%, se encuentra en condición de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad, una ciudad en donde la indigencia se triplicó en los últimos 9 años y en donde la clase media tuvo una reducción brutal. En el 2015, contábamos la semana pasada, el 53% de las porteñas y los porteños pertenecían a la clase media y hoy solo el 37%. ¿Qué medidas tenemos frente a esta catástrofe social? Ninguna, absolutamente ninguna. Es decir, en realidad tenemos medidas, un Estado represivo para los sectores más vulnerables y mientras el hambre avanza en la ciudad, el gobierno lo que hace es ajustar la política alimentaria. Hablamos mucho de la política alimentaria nacional y muy poco de la política alimentaria en la ciudad. El gobierno de la ciudad, con 15% de indigencia, reduce el tamaño, la cantidad de raciones y además cierra los comedores comunitarios. La realidad es que en el distrito más rico del país, con un presupuesto que además todos los años se subejecuta, algo que también venimos denunciando hace tiempo, hay medidas concretas que pueden mitigar en el corto plazo esta tragedia, porque estamos frente a una tragedia. En primer lugar, lo que necesitamos es declarar la emergencia social y habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que, como en la pandemia, seguro lo recuerdan, realizar convenios con hoteles en condiciones dignas, por supuesto, para las personas que están en situación de calle. Durante la pandemia, quienes llegaban de viaje eran alojados en hoteles. Bueno, la verdad es que podemos reflotar esos convenios como para poder garantizarle a las personas que se encuentran en situación de calle, ¿sí?, condiciones habitacionales dignas. Incorporar la vianda de cena en las escuelas públicas. La verdad, con el 60% de la población en estado de fragilidad, vulnerabilidad, pobreza o indigencia, es urgente fortalecer las políticas alimentarias. Evita, en las escuelas es el punto, me parece que habría que primero reforzar, ¿no? Y hoy por hoy lo que está pasando es que le preguntan a los pibes, primero que no alcanzan las viandas que llegan a las escuelas, no alcanzan, y les preguntan a los pibes quién la va a solicitar y quién no. Y hay un tope. No pueden solicitarlas todos los pibes en el aula. No alcanzan. Y cuando llegan, a veces tienen que compartir el sándwich, porque hay compañeros que tienen hambre y no entraron en el listado y no los reabren los listados. Totalmente. Primero hay que tener certificado de pobreza para acceder a los comedores escolares. Algo que además es completamente violatorio, ¿no?, de lo que establece el conjunto de la normativa. La educación es pública, libre y gratuita. Y por supuesto, lo que sucede en el comedor escolar es parte de esa educación libre, pública y gratuita. Exactamente. No siempre todo tiempo pasado fue mejor, pero en cuanto a los refrigerios en las escuelas y las meriendas, sí, en la ciudad de Buenos Aires, cuando éramos pibes, íbamos a la escuela pública, a todos se les repartía
una factura, un pan, un yogur, una copa de leche, y eso duró durante muchos años. No era totalmente, no era para unos sí y para otros no. Esto en la escuela media es un problema hoy en día. Hay pibes que llegan a la escuela sin desayunar en el turno mañana que empieza a 7:40 y hace un frío de locos y no tienen nada en la panza. Es así, André, y la verdad es que en las escuelas porteñas, hasta no hace tantos años, se cocinaba. También. En las escuelas se cocinaba todos los días, sí, y todas las niñas y todos los niños almorzaban en las escuelas, recibían sus refrigerios. Esta lógica de haber privatizado el servicio de los comedores escolares le ha garantizado a 19 empresas un gran negocio, y lo que ha hecho es justamente precarizar esta política alimentaria, porque tal como vos decís, hoy las niñas, los niños, los pibes, las pibas, ¿sí?, comen alimentos que no tienen ningún valor nutricional. Por eso necesitamos, en primer lugar, recuperar los comedores de las escuelas, y necesitamos en este contexto las escuelas incorporen la vianda de cenas. La verdad es que eso no es para nada complejo, no requiere de ninguna logística en particular, y que esa vianda de cena se le entregue a todas las familias que concurren a la institución educativa y a todas las personas que se encuentran en emergencia social y habitacional. Esta medida es inmediata, es de corto plazo, y además a la Ciudad de Buenos Aires le sobra presupuesto para poder hacerla. Tenemos que además exigir que se elimine la incompatibilidad del programa Ciudadanía Porteña con la AUH. El único programa social que tiene la ciudad destinado a la compra de alimentos es Ciudadanía Porteña. Nación, en la gestión anterior, por suerte, eliminó la restricción y la incompatibilidad. Solo falta que Ciudad elimine la incompatibilidad para que podamos generalizar ese programa de Ciudadanía Porteña. Bueno, lamentablemente estas medidas, que son muy sencillas: realizar un catálogo de inmuebles que tiene el gobierno, frenar su venta y reconvertirlos en viviendas sociales. Ya ha anunciado Jorge Macri que empiezan la subasta de los inmuebles públicos. Bueno, son 5 cuestiones súper sencillas que de manera inmediata se pueden implementar para, insisto, poder revertir esta tragedia social que está transitando el distrito más rico de nuestro país.